y bienvenidas. Muchas gracias por pasar hoy con nosotros esta jornada de Viernes Sostenibles. Este viernes hemos elegido un tema que nos parece fundamental, la transición hacia una economía circular. Al final nos parece muy importante dejar atrás ese modelo lineal al que estábamos acostumbrados y empezar a meter ese indicador de circularidad en todos nuestros proyectos y nuestro día a día. Hoy vamos a transmitir una serie de herramientas para integrar esa economía circular en la estrategia empresarial, y para ello pues tenemos la suerte de contar con Sara Del Hoyo, que es coordinadora de proyectos de economía circular de Bromberg Sostenibilidad. Para quienes no conozcáis la empresa, pues contaros que es una consultora ambiental que está especializada en economía circular, en evaluación de impacto, en vigilancia ambiental estratégica y en eventos sostenibles. Trabaja tanto con empresas privadas como entidades públicas, y en particular pues tienen un estrecho trabajo el día a día con el IOBE, la Sociedad Pública de la Gestión Ambiental del País Vasco, que si no conocéis las herramientas que están haciendo os animo a visitarlas, porque son herramientas digitales gratuitas súper potentes y muy interesantes. Después de la ponencia de Sara, tenemos también la suerte de contar con Patricia Pérez, directora de proyectos de Now Studio. Hemos querido invitarla como un caso de éxito en economía circular, ya que es un ejemplo práctico de cómo podemos integrar la economía circular en el diseño de nuestros productos o servicios. Como siempre os daré yo una pequeña introducción del programa PYME Sostenible, que es en el que englobamos estas jornadas, y después de las ponencias de Sara y Patricia, que sepáis que tenemos un café networking en el bar que está justo aquí al lado, vamos, en esta misma planta, en el local que tenemos aquí al lado, y bueno, espero que ahí podamos tener conversaciones sobre economía circular y que salgan de aquí pues proyectos y colaboraciones entre nosotros. El programa PYME Sostenible tiene como objetivo mejorar la competitividad de la pyme española mediante un impulso en la sostenibilidad. Es un programa que llevamos trabajando en la Cámara desde el año 2021. Lo pueden solicitar tanto pymes como personas autónomas, siempre que tengan actividad empresarial aquí en la Comunidad de Cantabria. Es un programa financiado por fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España, y aquí en Cantabria está cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Ahora mismo justo se ha terminado el plazo de solicitud hace pocos días, hace 4 días, pero os voy a contar muy brevemente en qué consiste, porque se volverá a abrir hacia enero o febrero, abriremos la convocatoria del año que viene, o sea que igual si os interesa podéis contactar conmigo más adelante. Lo que incluye el programa es un diagnóstico inicial de sostenibilidad para identificar posibles mejoras. Este diagnóstico lo realizamos desde la Cámara de Cantabria, es totalmente gratuito para las empresas e incluye un diagnóstico de la huella de carbono, hacemos el cálculo y una serie de propuestas de mejora o de reducción. Incluye un análisis de la eficiencia energética, la economía circular y la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fruto de este diagnóstico elaboramos un informe de recomendaciones en el que os proponemos una serie de mejoras y aparte os proponemos unos proyectos de mejora. Si la empresa quiere realizar alguno de estos proyectos, pasa a la fase 2 del programa, contando así con una subvención. Se subvenciona el 60% de la inversión económica hasta 7.000 euros y además incluye un 7% de costes indirectos. Lo que tiene que hacer la empresa para pasar a esta fase 2 es elegir uno o varios proyectos, los que quiera de los propuestos, y contratar a una empresa externa para elaborar ese proyecto. Entonces, la factura de esa empresa externa es la que podremos meter en la subvención. En el caso de que la empresa no quiera realizar el proyecto por la razón que sea, no hay ningún problema. Puede renunciar a la fase 2, como ya he dicho, la primera fase es gratuita, con lo cual en ningún momento tendría que pagar nada. ¿Qué proyectos podemos hacer en la fase 2? Pues hay proyectos de todo tipo. Siempre que se demuestre que mejora la sostenibilidad de la empresa, podemos incluirlos. Tenemos un primer campo de eficiencia energética, pues con monitorización de eficiencia energética. En el incremento de sostenibilidad ambiental podríamos incluir mejoras, pues por ejemplo en los equipos, la adquisición de equipos más eficientes energéticamente, la iluminación. Podemos incluir también energías renovables. Luego tenemos un apartado de desarrollo sostenible que se incluyen planes de movilidad sostenible, planes de responsabilidad social, el registro de la huella de carbono en la página web del Ministerio. Luego tenemos un apartado de economía circular, que es el que hoy nos aplica un poco más, en el que podemos hacer pues, la implantación de sistemas de reconocimiento, cualquier tipo de ecoetiqueta. Ahora, por ejemplo, tenemos varias empresas haciendo declaraciones ambientales,
que están bastante ahora en auge, temas de ecodiseño, análisis de ciclo de vida, bueno, de muchos tipos. Y luego tenemos una parte de certificaciones, pues cualquier norma que esté relacionada con la sostenibilidad pues podría también meterse en la ayuda. Bueno, y también tenemos una parte importante de acciones de sensibilización, que es gracias a lo que estamos hoy aquí. Aquí os he puesto las jornadas que hicimos el año pasado, porque muchas de ellas las tenéis colgadas en nuestro canal de YouTube. Entonces podéis ver las temáticas, si alguna de ellas os interesa podéis acceder allí. No están todas, pero están la mayoría. Y estas son las que hemos hecho este 2024, ahí os he dejado el enlace para que lo podáis ver. Al final son una serie de jornadas de diferentes temáticas relacionadas siempre con la sostenibilidad, siempre lo hacemos en viernes porque son nuestros viernes sostenibles. Y nada, podéis consultar ahí las que están publicadas. Y nada más, os voy a dejar ya con la ponencia principal, que es la de Sara. Te voy a abrir la teníamos por aquí abierta. Y todo tuyo, Sara. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a participar en la jornada del día de hoy. Como ya ha hecho una introducción de la temática que vamos a ver hoy, pero es la transición hacia una economía circular. Que como vemos aquí, pues veremos un poco la introducción al problema, las necesidades de transitar hacia esta economía y qué se entiende por economía circular realmente, cuáles son las estrategias que nos permiten transitar hacia ella. Y luego veremos algunas pinceladas de los drivers normativos, del marco legislativo que ya se está moviendo y que probablemente ya hayáis sido conscientes de ello de alguna forma u otra. Algunas pinceladas, ya que es bastante información y no pretendo aburriros con todas las novedades legislativas que están ahora mismo sobre la mesa. Y luego finalmente veremos un poco cómo se está moviendo el mercado y un poco los reconocimientos voluntarios que también existen para transitar hacia una economía circular y que también son relevantes para ir dando pasitos hacia ese camino, ¿no? Vale, pues como comentaba, la primera parte de la presentación de hoy es la transición hacia una economía circular y vamos a empezar con un poco la introducción al problema y vamos a poner algunas cifras y algunos números sobre la mesa, que es muy probable que ya seáis conscientes del problema, pero con números y con cifras se entiende bastante mejor y se hace evidente el necesitar esta transición. Así que voy a empezar con una pregunta, de la cual tampoco espero una respuesta ni correcta ni exacta, pero es un poco para reflexionar. ¿Cuántas botellas de agua de plástico se venden en el mundo al minuto? Es una pregunta que evidentemente no espero una respuesta ni rápida ni correcta, pero os podéis hacer una idea de la cifra, ¿no? Estaríamos hablando de 1 millón de botellas de plástico al minuto en el mundo. Evidentemente no es una cifra concreta, porque no creo que pueda nadie dar una cifra concreta en este contexto, pero es para dar un poco, poner sobre la mesa la magnitud de a lo que nos podemos estar enfrentando, ¿no? Que si redondeamos un poco estas cifras, en un día esto se traduce en 1.400 millones de botellas, y ya por darle un poquito más de contexto al número, si amontonamos todas en una pila, llegarían a la mitad de la altura de la Torre Eiffel. Pero estas cifras no se entienden si no las combinamos con el siguiente porcentaje. Tan solo el 14% de los envases de plástico se reciclan a nivel mundial ahora mismo. Incluso, depende de las cifras que consultes, es incluso menos. Las fuentes que consultes es incluso menos, incluso al torno del 10%. Porque ya seguramente sepáis, esta cifra de tasa de reciclaje evidentemente no es homogénea en todas las partes del mundo, pero estamos hablando de una tasa significativamente baja y que, junto con las cifras que antes estaba poniendo un poco sobre la mesa, pues hacen evidente el problema al que nos enfrentamos. ¿Esto en qué se traduce? Pues en las que ya habréis visto y habréis conocido a través de las noticias, esas terribles islas de plástico que están en los océanos, que son ingestionables porque están encima un poco en aguas de nadie. Económicamente pues es un gran problema gestionarlas, entre otros muchos problemas a los que nos enfrentamos. Por seguir un poco dando datos y cifras relevantes, el Circularity Gap Report, que se publica anualmente con un poco el diagnóstico de la circularidad a nivel mundial, en 2003 ya puso la cifra sobre la mesa de que tan solo el 7,2% de la economía global es circular. ¿Qué nos dice esto?
pues que más del 90% de los materiales a nivel global no están siendo reutilizados, reaprovechados o incluso están siendo pues inservibles o inutilizados en pues, edificios que están ya fuera de uso, en maquinaria que ya está fuera de uso y que tampoco pueden entrar dentro de la cadena de valor y ser aprovechados efectivamente. Siguiendo con algunas cifras que también son relevantes, la Fundación Ellen MacArthur, que quizá os suenen, en materia de economía circular, que es una organización sin ánimo de lucro pues que colabora con entidades, regiones, empresas, etcétera, a transitar hacia la economía circular. Pues ya dio algunas cifras también, pues vamos a decir, escalofriantes, que tan solo el 2% de los envases de plástico realmente vuelven a entrar al ciclo de la economía aportando valor efectivo. Porque el 14% que os daba antes de la tasa de reciclaje, realmente, pues de ese 14% tenemos que eliminar las propias pérdidas e ineficiencias de los procesos de reciclaje que suceden, la pérdida de la calidad de los materiales cuando se reciclan, que también esto sucede, y luego los materiales no pueden ser efectivamente aprovechados como un material de origen con la misma calidad, y esto hace que tan solo el 2% vuelva a entrar al ciclo aportando valor pues dentro de la economía. Pues hasta aquí hemos visto un poco el problema respecto a los residuos, que nos enfrentamos al final de la vida útil de los elementos, tenemos un problema con la gestión de los residuos. Pero hay otras categorías de impacto respecto al medio ambiente, no solo los residuos, no solo el fin de vida. Entonces, lo que vamos a comentar un poquito ahora. Somos conscientes, la globalización pues nos trae cosas desde luego positivas, pero también nos trae escenarios como el que vamos a ver ahora. Somos conscientes que hoy en día los productos se comercializan a lo largo y ancho de todo el mundo, pero ¿esto qué puede poner en evidencia? Pues casos como este. Este es un ejemplo de un envase de peras troceadas que pues se manufacturan en Argentina, se envasan en Tailandia y terminan comercializándose en Estados Unidos, lo que hace que ese envase haya recorrido 31.000 kilómetros para llegar a destino. Es muy probable que este sea el ejemplo, uno de los ejemplos más extremos, pero estoy segura de que no es el único ejemplo, y esto sucede. Estoy segura que la empresa, pues la decisión económica pues compensa y definitivamente han tomado esa decisión por algún motivo en particular, pero no sé hasta qué punto la variable ambiental ha sido un criterio decisivo para tomar esta decisión en cuanto a la logística para que este producto termina comercializándose después de haber recorrido 31.000 kilómetros. ¿Esto en qué se traduce en cuanto a impactos? Pues un impacto significativo probablemente de gases de efecto invernadero pues por todo ese recorrido que tiene que hacer hasta llegar a destino, o sea, una contribución al cambio climático significativa. Entonces, tras hablar del problema que tenemos con los residuos, pues también tenemos que poner sobre la mesa que hay otros impactos, no necesariamente al final de la vida útil de los productos, sino pues en la logística de la distribución, que pueden darse situaciones como esta. Quizá, insisto, es el caso más extremo pues para ponerlo un poco sobre la mesa, pero seguramente conozcáis casos similares y que también tienen margen de mejora, vamos a decir. Vale, otro aspecto que es relevante, que también es un problema, es respecto a la variedad y la cantidad de materiales que ahora mismo tienen las nuevas tecnologías o necesitan las nuevas tecnologías para ponerse en funcionamiento. Lanzo otra pregunta, no sé si alguien tiene ya la cifra o la respuesta en la cabeza. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica creéis que puede tener un móvil? La tabla periódica tiene 118, por si alguien dice 200. 118. Me imagino que evidentemente es una pregunta que es de difícil respuesta, pero se dice que alrededor de 75 elementos diferentes de la tabla periódica. Y esto, pues viendo el desarrollo tecnológico a lo largo de los años, pues parece que sigue aumentando. De hecho, es muy evidente en elementos relacionados con la generación energética, los paneles fotovoltaicos, los aerogeneradores. Probablemente hayáis escuchado ya que pues necesitan para ponerse en funcionamiento esas tierras raras, lantanos, diferentes materiales cada vez más complejos y cada vez más variados. ¿Cuál puede ser el problema relacionado con esto? Pues que las reservas de estos materiales
son finitas, eso lo primero, y por otro lado no están distribuidos a lo largo del mundo de forma homogénea, están en zonas muy concretas. Eso también pone sobre la mesa conflictos geopolíticos, dependencia de terceros países, fluctuación en el precio, riesgo para las empresas, etc. Entonces esto trae un poco a colación la criticidad de las materias primas y la disponibilidad de ciertos elementos, que luego veremos que a través de la economía circular también podemos poner solución. Y ya por terminar con el problema y con el mensaje negativo de la mañana, alrededor de 3.000 teléfonos móviles se fabrican en el mundo cada minuto, lo que da una cifra escandalosa que casi ni sé leer de móviles manufacturados en el mundo, que esto también termina traduciéndose en una gran cantidad de residuos eléctricos y electrónicos que hay que gestionar. ¿Y qué sucede con estos residuos eléctricos y electrónicos? Pues que tan solo el 20% se recicla, y a esto encima ya le tenemos que añadir esas, voy a poner entre comillas, donaciones que se hacen a países en vías de desarrollo para la gestión de estos residuos, que terminan en más conflictos sociales, explotación laboral y conflictos medioambientales que ya sabemos. Entonces, después de un poco de estas cifras, de poner un poco la magnitud del problema sobre la mesa y las diferentes vertientes que puede tener el problema, que no es solo el problema que tenemos al final de la vida útil, sino la criticidad de las materias primas y los impactos relacionados con la logística, cambio climático, etcétera, tenemos un problema que tenemos que resolver y que podemos resolver de alguna manera, ¿no? Voy a terminar ya con el mensaje negativo y empezamos un poco con las soluciones a las que podemos poner sobre la mesa. Vale, entonces, si somos conscientes de que la población encima está aumentando, de hecho ya hay estudios que dicen que para 2050 seremos más de 9.000 millones en la Tierra, y tenemos unas tendencias de consumo y una complejidad en los materiales cada vez mayor, pues esto hace que diferentes estudios de la huella ecológica nos digan que estamos consumiendo recursos del medio a un ritmo que la Tierra no puede abastecer. O sea, no nos da la Tierra el mismo ritmo los consumos que nosotros estamos haciendo, o al menos al ritmo que estamos consumiendo. ¿Esto de qué es resultado? Pues del modelo económico convencional al que estamos acostumbrados, que es el modelo lineal: producir, consumir, desechar. Hasta aquí me imagino que lo entendemos todas y todos perfectamente. Se produce el bien, servicio, producto, se consume y termina desechándose sin aportar más valor dentro de la economía. Esto se traduce en diferentes riesgos. Esta reducción de la disponibilidad de materias puede hacer que se incrementen los costes en la fase de producción por esa ausencia de las materias que necesitamos. En el consumo, si de repente no podemos garantizar el suministro, evidentemente ya no vamos a poder seguir ingresando lo que estábamos obteniendo, los beneficios que debemos obtener. Y como activo intangible, si somos una organización que no hacemos esa labor de gestionar o promover la correcta gestión de los residuos al final de la vida útil, pues nos pueden identificar los consumidores como una organización que no entiende el impacto ambiental como una pata relevante, ¿no? Y esto puede ser una desventaja competitiva respecto a otras opciones. Y es aquí donde entra el concepto de economía circular. Este modelo lineal lo tenemos que cerrar. ¿Cómo? Pues a través de la economía circular. ¿Cómo se define la economía circular? Bueno, aquí tenemos la definición, y consiste en mantener el valor de los productos materiales y recursos dentro de la economía durante el mayor tiempo posible. Esa es la definición de la economía circular. No solo es cerrar ese ciclo, sino promover que se mantengan los productos materiales y recursos dentro del ciclo el mayor tiempo posible. Por eso, siempre hacemos hincapié en qué no es la economía circular. No es reciclar, no es gestionar correctamente los residuos al final de la vida útil. Sí que es una estrategia dentro de la economía circular, como luego veremos, pero no podemos definir la economía circular como gestionar los residuos correctamente. Hay numerosas estrategias antes y más prioritarias que aportan más valor antes de, cuando ya no nos queda otra, vamos a decir, y tengamos que gestionar correctamente los residuos, ¿no?
Por lo que el ciclo, si la línea azul es la cadena de valor, desde la producción, manufactura, transporte, uso y fin de vida, ese cierre del ciclo, estaríamos hablando de esa última estrategia de gestión de residuos, pero como podemos ver en la siguiente diapositiva, hay numerosas estrategias antes de cierre del ciclo que la gestión de los residuos. Desde el círculo más pequeño estaríamos hablando del mayor valor o mayor prioridad dentro de las estrategias de economía circular, al ciclo más grande, que es, bueno, pues ya no nos queda otra que gestionar el residuo correctamente, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco estas estrategias, estos ciclos, bueno, pues qué podemos hacer para cerrar el ciclo y contribuir a esta economía circular y transitar hacia una economía circular. Vale, pues vamos a ir del círculo más pequeño al círculo más grande, como os decía, y vamos a empezar por el primero de las estrategias, que es bueno, lo que se enmarca dentro del ecodiseño, ¿no? Como podéis ver, es ejemplifica bastante bien el gráfico a lo que nos referimos. En este tipo de estrategias no cambia el producto de usuario, es decir, el producto se queda en el mismo usuario. Luego vamos a ver a qué me refiero con esto. Dentro de las primeras estrategias o las prioritarias, las que más valor van a aportar dentro de la economía circular, estaríamos hablando del diseño para el aumento de la vida útil de los productos. Es prioritario que fomentemos en primer lugar que los productos los mantengamos más tiempo en uso. ¿Cómo? Bueno, pues hay diferentes estrategias. Vamos a hablar de la primera, que es la fidelización. La fidelización estaríamos hablando del contrario, vamos a decir, o la estrategia contraria a la obsolescencia percibida. Quizá la obsolescencia programada os pueda sonar más, pero la obsolescencia percibida también es un concepto relevante. ¿A qué le llamamos obsolescencia percibida? A ese momento en el que desechamos un producto porque, aunque cumpla la función para la cual estaba diseñada, ya no nos sirve, vamos a poner entre comillas, porque está pasado de moda, porque ya no está dentro de lo que he establecido y bueno, consideramos que ya lo vamos a desechar, pero realmente el producto está en perfecto estado para su uso. Esto es, probablemente a todas y a todos os venga a la cabeza la moda. Esto sucede mucho en el contexto de la moda. Entonces, el diseño para la fidelización es perseguir un poco estrategias para revertir un poco esta situación. ¿Cómo? Pues diseños más atemporales, perseguir un poco esa imagen de marca, ese sentimiento de pertenencia con el producto. Y aquí, pues por traer un ejemplo, que siempre con ejemplos se entiende todo mejor, una marca de relojes, pues bueno, tiene una estrategia muy fuerte de marketing en la que hace bastante hincapié de que sus relojes pasen de generación en generación. Es una estrategia de marketing, no sé si consciente o inconscientemente, es una muy buena estrategia de ecodiseño, porque lo que hacen es hacer ese sentimiento de pertenencia del producto, de que pase, pues en este caso, de abuelos a nietos o de padres a hijos el producto. Y bueno, que simplemente cuidas ese producto para que pase a la siguiente generación. Vale, la siguiente de las estrategias es el diseño para la durabilidad. Aquí ya estaríamos hablando de esta estrategia contraria a la obsolescencia programada, que ya quizá os suene un poquito más. Esta obsolescencia programada es esas estrategias, vamos a decir, en las que el producto al final de X usos o de X tiempo, el producto ya pues, se estropea y hay que sustituirlo por otro. Entonces aquí al final lo que se persigue es que el diseño pues sea un diseño robusto, que las piezas que potencialmente se puedan estropear antes pues se haga una estrategia para tratar de ponerle solución a eso y bueno pues de nuevo revertir la obsolescencia programada. De nuevo con otro ejemplo, en este caso Miele, pues una fuerte estrategia que defiende y realmente es una estrategia diferenciadora del mercado, pues pone sobre la mesa que tiene una durabilidad mínima pues bastante más alta que sus competidores, que la media de sus competidores. Y de hecho lo utilizan en sus estrategias de marketing con más o menos acierto, porque bueno, los anuncios hoy en día no sé si serían políticamente correctos, pero bueno, en sí lo que ponen en evidencia es que sus electrodomésticos pues duran más que la media, ¿no? En contra de esa obsolescencia programada, que es tan frecuente también en electrodomésticos. Vale, la última de las estrategias dentro de aumentar esa vida útil del producto
es cuando ya, evidentemente, el producto o elementos del producto se han estropeado, pues que realmente se pueda reparar. Entonces es ese diseño para el mantenimiento y la reparación del producto, ¿no? Bueno, pues hay veces que los productos se estropean y hay que repararlos. Entonces es repensar en la fase de diseño qué partes o qué potenciales elementos del producto se van a estropear antes y, bueno, pues establecer estrategias para poder resolver esas averías. Y aquí estas gráficas las veremos en el resto de las estrategias. Bueno, como podemos ver en la gráfica, el producto vuelve al cliente, al mismo cliente, no cambia de mano, no pasa a una segunda mano, que veremos después. Y aquí lo que se hace es, bueno, pues, diseñar esa logística inversa para recoger bien el producto, repararlo y bueno, devolvérselo al cliente. Y por poner algunos ejemplos, pues Rolls-Royce hace tiempo en sus turbinas de aviación pues tiene una fuerte implicación con los procesos de reparación y estas turbinas no es necesario cambiarlas enteras, sino que han repensado ese diseño para sustituir las partes dañadas sin tener que cambiar toda la pieza. Un ejemplo quizá un poco más de a pie, el caso de este iglú de reciclaje de vidrio, pues han hecho un análisis de cuáles son los elementos que potencialmente se vayan a estropear antes y son fácilmente intercambiables, que en este caso son las zonas de las bocas donde introduces el residuo. Y bueno, hasta aquí serían las estrategias para prolongar la vida útil. Como vemos en el gráfico de la izquierda, ya vemos que lo siguiente coloreado en rojo son los siguientes ciclos dentro de las diferentes estrategias que tenemos, y aquí estaríamos hablando del diseño para la reutilización. Aquí ya el producto cambia de usuario, pasa a una segunda mano. Pero bueno, tenemos diferentes estrategias como son pues el diseño para la reutilización, la renovación, reacondicionamiento y remanufactura. Vamos a ir viendo de uno en uno. Vale, el diseño para la reutilización aquí es básicamente ofrecer el producto a un nuevo cliente sin necesariamente hacer ninguna intervención, porque el producto quizá no lo necesite, simplemente esa logística inversa de recogida y de ponerlo de nuevo en el mercado, pero no implementando ningún cambio específico en el producto porque quizá no lo requiera, como puede ser, por ejemplo, con la ropa. En este caso, como vemos en el gráfico, se recoge, pasa por todas las fases necesarias, pero en este caso, al final, bueno, pues pasa a una venta de segunda mano. Por poner un ejemplo, pues recogidas de ropa, eso es muy habitual, pues que simplemente se clasifican, se distribuyen y vuelven al mercado porque no necesiten ninguna intervención específica, ¿no? También es habitual en elementos de logística, de recogida de cajas, pues bueno, cajas que sirven para una distribución, se recogen y se vuelven a utilizar para el siguiente cliente. Vale, diseño para la renovación. Aquí la principal diferencia con la anterior estrategia es que aquí ya intervenimos un poco más el producto. Aquí ya hacemos algo con el producto para volver a ponerlo en el mercado, ¿no? Aquí estaríamos hablando de, pues por ejemplo, una limpieza, una renovación para volver a introducirlo en el mercado. No una intervención intensiva, pero pues es necesaria una limpieza y en este caso vuelve a entrar al mercado. Aquí voy a poner un ejemplo que conocéis de sobra, la recogida de cascos o de vidrios. Bueno, pues se hace esa logística inversa, se recoge, se limpia y vuelve a introducirse en el mercado generando valor. Vale, reacondicionamiento, un pasito más. Aquí ya intervenimos un poco más el producto, ya es necesario hacer, bueno, pues una sustitución preventiva de los elementos, la calidad del producto final es mejor, no mejor que el original, pero mejor que los que estábamos comentando anteriormente. Bueno, se sustituyen preventivamente partes o componentes que potencialmente sepamos que se van a estropear, pero que no necesariamente estén estropeadas y se puede volver a poner en el mercado y venderlo como elemento de segunda mano. Esto es muy habitual en elementos eléctrico-electrónicos. Habréis visto que está proliferando muchísimo la venta de elementos reacondicionados y aquí principalmente lo que se suele hacer es la actualización del software, que es lo que suele quedar obsoleto, o incluso piezas que se vayan a estropear.
Vale, y diseño para la remanufactura. Ahora sí que también damos un pasito más. Aquí ya intervenimos el producto, aparte de sustituir las partes que potencialmente se puedan estropear, hacemos una renovación que incluso pueda suponer una mejora de las características iniciales del producto, y ya este producto no se vende como producto de segunda mano, se vende como producto de primera mano, incluso superando la calidad del anterior. Como vemos, el ciclo de la gestión de este producto es el más largo de todos, pero como vemos al final, pues esta venta, en lugar de ser a un mercado de segunda mano, entraría como un mercado de primera mano. Tenemos algunos ejemplos, pues por ejemplo, esta empresa de sistemas de dirección para automóviles no solo les hace las intervenciones necesarias a los elementos para que se puedan poner en el mercado, sino que les da una calidad como de producto nuevo y se puede vender como un producto de primera mano, porque la intervención que han hecho es más intensiva sobre el mismo. Vale, aquí ya estaríamos hablando de la siguiente estrategia, cuando ya el producto no lo podemos aprovechar entero. Ya necesariamente tenemos que aprovecharlo por piezas, por las características del producto, o el estado en el que está no puede hacer que se aproveche entero. Entonces aquí estaríamos ya hablando de la recuperación por piezas. ¿De qué estrategias estaríamos hablando? ¿Qué estrategias facilitan estas estrategias de recuperación? Pues el diseño para el desmontaje, la estandarización de piezas y la reutilización. Vale, diseño para el desmontaje. Es habitual encontrarnos productos que a veces te dicen es que te cuesta más arreglarlo que comprar uno nuevo, y en muchas ocasiones es porque no están diseñados para que se puedan separar las piezas correctamente, porque se estropean en el propio proceso de desmontaje, ¿no? Entonces aquí es donde en las fases de diseño deberíamos tener en cuenta que el producto pueda efectivamente desmontarse sin estropearse. ¿Cómo? Pues facilitando las uniones que no estén pegadas, indicando bien cómo al gestor correspondiente cómo se separa el producto, cómo se separan las piezas de más valor, y evitar pues esas uniones pegadas, como es en este caso, que sí o sí cuando los vayas a despegar pues lo vayas a romper. Un ejemplo fue Canon, que con sus impresoras, faxes y escáneres de estos grandes de oficina, pues sí que hicieron una estrategia intensiva de pensar cómo podía posteriormente, al final de la vida útil, desmontarse el producto completo y poder aprovechar todas las piezas para nuevos productos que estaban en perfecto estado. Entonces permitían pues ese fácil desmontaje y daban orientaciones a cómo hacerlo al gestor. Vale, otra cosa muy relevante es la estandarización de piezas, de uniones, de elementos. ¿Por qué? Porque pues estos requisitos de estandarización o de homogeneidad permiten que a la larga, si tú has comprado un elemento y quieras sustituir parte de él, sea compatible con esa nueva parte. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, en esta empresa de mobiliario de estanterías de pared, pues llevan 50 años con los mismos sistemas de anclaje. Esto te permite que si, pues por lo que sea, cambia la distribución, partes se estropean o partes quieres sustituir, pues lo puedes hacer con los mismos anclajes que tenías inicialmente. Vale, y aquí ya la última de las estrategias de recuperación parcial, permitir o dar la información de tu producto, de cuáles son las piezas que más valor tienen y cómo poder extraerlas del producto de manera correcta. Aquí Volvo también tiene bastante recorrido en este sentido con los manuales de desmontaje, que son unos manuales en los que se especifica claramente cómo se desmontan las piezas para recuperar aquellas de alto valor y puedan ser reutilizadas en nuevos productos. La última de las estrategias de economía circular, como hemos dicho antes, la última en prioridad, pero que es necesaria cuando ya no hay otra alternativa, que es la correcta gestión del residuo y el reciclaje al final de la vida útil. Y aquí estaríamos hablando de dos estrategias: la primera, el reciclaje de los materiales, y la segunda, ya cuando el material en sí no se puede aprovechar, pues aprovechar las materias primas previas que conforman las materias o los materiales del producto, ¿no? ¿Y diseño para el reciclaje? Pues estaríamos hablando de diseñar el producto con materiales compatibles, que efectivamente puedan ser reciclados, que se puedan separar bien con la información indicada en el producto de forma conveniente. Otro ejemplo, pues unas sillas
que aparte de ser 100% recicladas, también son 100% reciclables. Bueno, pues impulsan mucho el monomaterial, materiales compatibles al final de la vida útil. Y bueno, con esto hemos visto todas las estrategias, unas pinceladas de las estrategias dentro del marco de la economía circular. Y como os comentaba antes, el valor de estas estrategias pues va del círculo más pequeño al más grande. Pues las estrategias con mayor valor son las que tienen en el gráfico el círculo más pequeño, y cuando ya no hay otra alternativa, pues evidentemente tendríamos que ir a las estrategias de reciclaje o de gestión del fin de vida de los productos. Vale, por seguir un poco con la presentación, ahora daré unas pinceladas en cuanto al contexto normativo pues que se está moviendo en torno a la economía circular, de forma directa o indirecta, porque sí que es cierto que voy a mencionar algunas directivas y reglamentos que no necesariamente están relacionadas con la economía circular, pero de forma indirecta bueno, pues tienen conexión. Vale, no podemos empezar hablando del contexto normativo sin mencionar el Pacto Verde Europeo, que probablemente hayáis escuchado hasta la saciedad. Pero bueno, el Pacto Verde Europeo en 2019 se publicó con una serie de objetivos a nivel europeo en el contexto medioambiental, diferentes ámbitos como son el cambio climático, la economía circular, residuos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues algunos de los objetivos más significativos son Europa se deberá definir como un continente climáticamente neutro a 2050, que se deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% respecto a las de 1990, y bueno, pues se plantea un objetivo de plantar 3.000 millones de árboles a 2030. Estos son algunos de los objetivos relacionados con cambio climático y gases de efecto invernadero. Bueno, todo esto termina transponiéndose en ley, en la Ley Europea del Clima, y también a su vez, a la vez que el Pacto Verde Europeo, se actualiza el Plan de Acción para una Economía Circular europeo, que actualizaba el previo, que era de 2015. Este plan de acción para una economía circular, pues bueno, trae sobre la mesa una serie de objetivos y de estrategias en materia de economía circular que luego pues bueno, persiguen impulsar a la economía de Europa hacia pues esta circularidad y sostenibilidad. Un aspecto muy importante, muy interesante, que pone sobre la mesa este plan de acción es que el 80% de los impactos de un producto se definen durante la fase de diseño. Entonces, esto es muy relevante para darle importancia al ecodiseño que mencionábamos antes, puesto que por mucho que gestionemos correctamente el producto cuando ya ha llegado al final de su vida útil, muchas decisiones ya están tomadas en la fase de diseño. Y bueno, en el marco de esta temática pues se hacen una serie de afirmaciones y de objetivos en relación con los productos sostenibles. Pues bueno, el diseño de productos sostenibles, el empoderamiento de los consumidores para que tengan la información para decidir entre diferentes productos la alternativa más sostenible, y bueno, circularidad en procesos de producción. O sea que le da mucho hincapié a la fase de diseño. Otro aspecto relevante que trae el plan de acción para una economía circular son sectores clave o productos clave, ¿no? Que son una serie de sectores y su cadena de valor sobre los que trabajar. Pues son la electrónica, los envases y embalajes, baterías y vehículos, plásticos, alimentación, construcción y productos textiles. Si a esto le añadimos toda su cadena de valor, pues imaginaros, estamos hablando de un volumen de mercado implicado significativo. No obstante, también hace hincapié en la importancia de la prevención de los residuos, como decíamos antes, pues con esa afirmación, menos residuos, más valor, y establece diferentes objetivos, pues la mejora de la política de residuos desde el punto de vista de la prevención y la circularidad, es decir, cerrar ese ciclo y que vuelvan a entrar a la cadena de valor. Pues entorno libre de elementos tóxicos, impulsar las materias primas secundarias, un poco persiguiendo la criticidad de materiales que mencionábamos antes, etc. Y hay otro aspecto que a mí me parece bastante relevante a mencionar
en el día de hoy, y es que trae sobre la mesa la vinculación entre la economía circular y el cambio climático. Hasta entonces se trataban como problemas medioambientales, evidentemente, pero un poco por separado. Y realmente hay una sinergia muy significativa entre la circularidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que las estrategias de circularidad van a permitir mitigar gases de efecto invernadero. Y de hecho, en la gráfica que se ve debajo, que no sé si lo vais a ver con mucha definición, pero bueno, os la describo. El quesito es pues cómo se componen las emisiones de gases de efecto invernadero, un 55% como consecuencia de la generación de energía y un 45% para la fabricación de productos. Pues mencionan que ese 45%, a su vez, un 45% podría reducirse gracias a estrategias de economía circular aplicada a productos. Entonces, es una sinergia muy relevante que hasta la fecha no se estaba haciendo. Entonces, bueno, pues la trae sobre la mesa este plan de acción, o la trajo en 2019. Vale, y derivado de este paraguas del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para una Economía Circular, han surgido diferentes reglamentos, directivas, tanto a nivel europeo como regional, que os voy a dar algunas pinceladas ahora. El primero que tenemos que mencionar, que quizá no esté directamente relacionado con la economía circular, pero desde luego indirectamente, es el reglamento de taxonomía, que probablemente os suene o hayáis escuchado hasta la saciedad, como me pasa a mí, que la taxonomía está en todas partes, pero bueno, este reglamento lo que persigue es definir un marco para clasificar las inversiones medioambientalmente sostenibles, de forma que las organizaciones tengan que definir cuáles de sus actividades son sostenibles, de forma que los mercados financieros puedan invertir en aquellas que son sostenibles y transitar hacia una economía más descarbonizada, más sostenible, etcétera. Y bueno, en cuanto a quién aplica este reglamento, pues a empresas que participan en mercados financieros o las que estén sujetas a publicar los estados no financieros, etcétera. Otra directiva relevante que se está moviendo mucho es la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, la famosa CSRD. Esta directiva lo que hace es actualizar y ampliar las obligaciones de la información no financiera que tienen que publicar las organizaciones, las empresas. Amplía un poquito el alcance de lo que se debe publicar. Ahora los informes que se publiquen deben estar auditados. Y también establece como un marco estandarizado para que se parezcan los informes entre sí y sean comparables. Y quienes están sujetas bajo esta directiva, grandes empresas, insisto, con un volumen de negocios mayor a 40 millones de euros, empresas cotizadas en mercados y pymes cotizadas. Pero esta directiva va a traccionar mucho a las pequeñas y medianas empresas a través de la solicitud de información que las grandes empresas puedan llegar a hacer. ¿Por qué? Porque las empresas grandes que estén sujetas a esta directiva, para poder dar respuesta a sus informes no financieros, necesariamente van a necesitar información de su cadena de valor. ¿Quiénes son potencialmente la cadena de valor de las grandes empresas? Pues las pequeñas y medianas en gran medida, ¿no? Entonces, si bien las pymes no van a estar directamente aplicadas o directamente bajo el paraguas de esta directiva, sí que van a necesitar transmitir esta información o van a tener requerimientos muy probablemente por parte de las grandes empresas para que las grandes puedan responder a esta normativa y a esta directiva. Vale, otro reglamento que es muy relevante porque es un paraguas de algo bastante más grande es el reglamento de diseño ecológico de los productos, que persigue que los productos tengan un diseño ecológico, que se reduzca el impacto durante todo el ciclo de vida. También aquí se menciona el derecho a reparar, que luego veremos, y que se aumente la vida útil. Todas las estrategias que mencionábamos antes de economía circular, este reglamento es un poco el que persigue que se ponga en marcha. Aquí, dentro de este reglamento, también se menciona el famoso pasaporte digital de productos, el pasaporte digital europeo, que cuando se configure y se ponga en marcha será un elemento que centraliza la información de los productos a lo largo de toda su cadena, todo su ciclo de vida, ¿no? Que persigue que no se pierda información por el camino, porque ¿qué sucede? Cuando queremos analizar el impacto ambiental de un producto, nos suele pasar que aguas arriba
hemos perdido toda esa información de la cadena de valor aguas arriba, sobre todo si nuestros suministradores vienen de la otra parte del mundo y bueno, pues tenemos un menor flujo de información. Pues la idea es que este pasaporte digital de producto centralice toda la información a lo largo del ciclo de vida del producto y se pueda conocer el impacto ambiental del mismo. No se va a configurar como un elemento en el que digamos que un producto es medioambientalmente más sostenible que otro, porque es simplemente información a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. Y bueno, esto está en desarrollo, han empezado con algunos productos, algunos sectores clave, y la idea es que la Comisión Europea cree una plataforma en la que se vuelque esa información y se centralice. Vale, en línea con el anterior reglamento surge también esta directiva, que es el derecho a reparar, que va a establecer obligaciones tanto a fabricantes como a reparadores para que los productos se puedan reparar de una forma fácil y también rentable. Vamos a decir, que no pase eso que os decía antes de es que te cuesta más arreglarlo que comprar uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta directiva va a establecer estas obligaciones para reparar los bienes y servicios, bienes y productos, promoviendo la sustitución de piezas y facilitando también un formulario en el que se recoja cómo hacer esa potencial reparación. Me quiero pasar del tiempo. Vale. Otra propuesta de reglamento que es especialmente relevante es la de envases y residuos de envases, en el que se persigue mejorar el diseño de los envases, porque hoy es el día que nos sucede a todas y a todos que pues vamos a comprar nuestros productos a un supermercado y por muy buenas intenciones que tengamos o muy concienciados y concienciadas que estemos respecto al medio ambiente, nos es muy difícil prescindir de envases. Y esto es una realidad, por lo cual está esta propuesta de reglamento sobre la mesa, pues para evitar ese ese sobreembalaje que tienen algunos productos, pues el exceso de plástico que no es necesariamente útil, y también impulsa la introducción de material reciclado dentro de los envases, ¿no? Vale, otra propuesta de directiva también muy relevante, denominada en inglés Green Claims, en castellano tiene una traducción un poco más difícil, que es alegaciones medioambientalmente explícitas, que lo que persigue es que la información que nos llegue a los consumidores y consumidoras sea transparente y sea fiable y nos permita decidir de forma justa entre un producto y otro en cuanto al aspecto medioambiental. Hoy es el día que, de nuevo, estoy poniendo todo el rato ejemplo de supermercado, pero no tengo nada contra los supermercados, pero bueno, vamos a comprar productos y vemos numerosas alegaciones ambientales de respetuoso con el medio ambiente, climáticamente neutro, biodegradable, verde, se me ocurren muchas más, pero no somos realmente conscientes si detrás de esa información hay estrategias reales y específicas de sostenibilidad. Y por otro lado, no son comparables entre diferentes productos. O sea, no podemos ir a comprar unos yogures y que en uno ponga respetuoso con el medio ambiente y en otro no. No podemos realmente afirmar si esos dos productos, uno es más sostenible que otro, simplemente por esa alegación. Entonces, pues esta propuesta de directiva, la de Green Claims o alegaciones medioambientalmente explícitas, va a perseguir que esa información que nos llegue a los consumidores nos permita tomar esas decisiones con información más fiable y comparable. Algunas de las cosas que ya podemos saber sobre esta directiva es, por ejemplo, que van a exigir a los productores que la información medioambientalmente que esté dentro que esté incluida en el propio producto especifique si es respecto a la tapa, todo el producto, parte, al contenido, porque también sucede que vemos información de 100% reciclable y vemos la letra pequeña y solo se refiere al tapón, por ejemplo, o al propio envase. Entonces, un poco perseguir la información que llega al consumidor y pues darnos ese poder de tomar decisiones informadas. Vale, otra muy relevante que va en línea con lo que comentaba al principio de la disponibilidad de materiales y elementos tierras raras y tal
a lo largo del mundo, pues entra este reglamento también, denominado de materias primas críticas, no hace falta leer el nombre completo, que persigue pues proteger un poco a las empresas o a las organizaciones de la dependencia de materias primas que están, pues que son finitas y están sujetas a criticidad, pues por disponibilidad, conflictos geopolíticos, riesgo en el aumento del coste, pues por su inaccesibilidad, etcétera, ¿no? Este reglamento va acompañado con un listado de materiales que se publica cada 3 años, si no me equivoco, en el que la Comisión Europea va actualizando ese listado y viendo pues cuáles son las materias primas que considera críticas, y las organizaciones pueden hacer ese autodiagnóstico de de ese listado que se publica, cuál es mi dependencia, ¿no?, como organización de este tipo de elementos. Y ya aterrizándolo un poco al contexto estatal, porque hasta ahora estábamos hablando de Europa, tenemos que mencionar la Estrategia de Economía Circular, que tiene como marco temporal hasta 2030, que establece una serie de objetivos, que, por ejemplo, reducir un 30% el consumo nacional de materiales y un 15% la generación de residuos, que se aterriza en diferentes planes de acción de economía circular. La idea es que hasta 2030 salgan 3 planes de acción. El primero fue para el periodo 2021-2023 y establece medidas concretas y acciones concretas a nivel estatal en las diferentes ejes o líneas de acción que define, ¿no?, que en este caso pues son producción, consumo, gestión de residuos, reutilización, etcétera. Acaba de publicarse el segundo plan de acción de economía circular para el periodo 2024 y 2026, hasta 2026. Está en proceso de borrador. La verdad que no os puedo traer mucha información porque es bastante reciente, pero sí sabemos que se han establecido 95 medidas distribuidas en diferentes ejes y líneas de actuación para seguir con todo el plazo de la estrategia de economía circular hasta 2030. Vale, y ahora vamos a ver algunas del contexto normativo más a nivel estatal, y vamos a comenzar con la Ley Española de Residuos y Suelos Contaminados, que aquí es donde se introdujo el impuesto al plástico, que es probable que también hayáis sido conscientes de ello. A través de esta ley se grava el plástico de un solo uso por peso en los embalajes, fomentando el uso de plástico secundario o plástico reciclado en los envases y embalajes. Están exentas algunas importaciones más pequeñas o algunas consideraciones, pero este impuesto es especialmente significativo porque afecta no solo a productores, sino también al que usa el propio envase. Entonces, de esta forma se fomenta el uso de material reciclado y se evita el sobreembalaje. Otro Real Decreto relevante es el envases y residuos de envase, también poniendo sobre la mesa otro concepto, que es el de la responsabilidad ampliada del productor. Esto que viene a decir un poco aquello de quien contamina paga, ¿no?, que no solo al final de la vida útil está la responsabilidad o la correcta gestión de residuos, sino que en la fase de diseño el productor del envase tiene mucho peso sobre lo que realmente luego pase sobre el envase. Ya no solo reducir materiales, sino que se diseñe un envase, un embalaje que efectivamente pueda ser reciclado, ¿no?, al final de la vida útil. Vale, este está todavía en proyecto de ley, que lo que hace es transponer la directiva CSRD que mencionaba antes a nivel europeo de la información corporativa, de información no financiera. Y está todavía en proyecto de ley, pero la idea es que transponga la europea. Vale, y otro proyecto de ley que también está todavía en borrador es la que, un poquito alineada al Green Claims que mencionábamos antes, de las alegaciones medioambientalmente sostenibles, la transposición a nivel estatal para evitar ese blanqueo ecológico, el greenwashing, que no he mencionado antes, pero a nivel estatal. Hasta aquí un poco la pincelada de marco normativo. Yo soy consciente de que es mucha información, pero la idea con la que os podéis quedar, o que es interesante que os quedéis, es que se está impulsando mucho el tema ya no solo de la economía circular, sino de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor.
Y bueno, que esto va a llegar y que cuanta más información y más capacitados y capacitadas estéis en la materia, realmente mejor preparados vais a estar para enfrentar el tsunami legislativo que viene. Sí que es cierto que es evidente que empezará pues bueno, por las grandes empresas, las empresas cotizadas, y esas obligaciones entrarán por ahí. Pero como comentaba antes, las pequeñas y medianas empresas de alguna forma u otra van a estar traccionadas pues, a la hora de compartir información a grandes empresas que sean potencialmente clientes, ¿no? Antes de que lleguen las obligaciones de forma directa. Vale, y la última parte de la presentación, que serán unos 10 minutitos, es, bueno, por un lado tenemos aquello que la legislación nos obliga y a lo que tenemos que dar cumplimiento, ¿no?, normativo, pero por otro lado también hay bueno, pues esas estrategias que como empresa se pueden tomar o se pueden dar de forma voluntaria, ¿no? Ya sea como una estrategia de mercado, porque es una realidad que es una estrategia de mercado el diferenciarse de la competencia, pues presentando una imagen más sostenible con estrategias reales detrás, sino también para ser, bueno, pues si es nuestra estrategia de empresa, pues porque estamos concienciados y queremos dar pasos hacia la sostenibilidad, ¿no?, y hacia la economía circular. Y en este contexto vamos a mencionar pues diferentes tipos de drivers de mercado. Insisto, aquí estamos dejando un poco de lado lo que pues la parte normativa que he mencionado antes, y aquí estaríamos hablando un poco aquello que va un poco más allá, o esos compromisos voluntarios que queremos dar, ¿no? Y aquí tenemos pues tres tipologías de drivers de mercado, los que se denominan de reconocimiento externo, más de cara al cliente, compromisos voluntarios que podemos hacer como organización, o requisitos ambientales de cliente. Aquí es donde entra lo que os mencionaba antes. Si bien nosotros como organización no estamos obligados por ley a dar respuesta o a cumplir un requerimiento específico, sí que nuestros clientes, que sí que estén sujetos a esas obligaciones, nos demanden información o nos demanden compromisos o cumplir ciertos objetivos, ¿no? Perdón. Vale, entonces, para introducir un poco este tema, el contexto es adelantarnos a normativa y requerimientos futuros que potencialmente llegarán. Por ejemplo, la directiva que he mencionado antes sobre información corporativa, los CSRD, pues es un elemento que probablemente traccione a las pymes a tener que compartir información con sus clientes, ¿no? Otra es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estatal, que como vemos aquí, pues a partir de 2024, a ver si pasa 2024-2025, pues potencialmente obligará a las grandes empresas a bueno, pues dar información en cuanto a pues eso, su información no financiera, ¿no?, como consecuencia traccionando a su cadena de valor. Lo que comentaba antes, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene una propuesta de reglamento para bueno, incrementar las obligaciones en cuanto al registro y compensación de huella de carbono, que si bien las pymes no van a tener que dar o no van a tener que calcular su huella de carbono como tal, bueno, pues potencialmente podrán o tendrán que dar información a su cadena de valor para que esas grandes empresas puedan calcular su huella de carbono, ¿no? Y algunas de los que podemos mencionar, algunos de los drivers de mercado que podemos mencionar, pues dentro del contexto de los drivers mencionados como reconocimiento externo, que son aquellos que llegan a cliente, no dentro de empresas, bueno, pues estaríamos hablando del índice de Dow Jones Sustainability, CDP, que quizás suene más, bueno, el Net Zero y diferentes iniciativas para dar una información al cliente de mayor compromiso o que estamos dando pasos más allá, ¿no? Otras iniciativas, estas no están enfocadas a que lleguen a cliente, sino más bien son iniciativas internas dentro de la organización. Podríamos hablar del Science Based Target Initiative, el SBTI, que probablemente os suene. Pues es una iniciativa en la que se establecen compromisos de reducción de gases de efecto invernadero a diferentes plazos, con diferentes objetivos, en los que vamos un poquito más allá de lo que la ley nos puede exigir. Race to Zero es similar. El Pacto del Plástico no está relacionado con el cambio climático, sino con el uso de plásticos.
y luego otras dos también relacionadas con el consumo de materiales. Vale, y luego ya aquí estaríamos hablando en requisitos ambientales de cliente. Es probable que, como decía antes, la atracción de la cadena de valor, pues bueno, nos exija adherirnos a diferentes sistemas de evaluación de proveedores para catalogarnos como proveedores medioambientalmente sostenibles, ¿no? Aquí igual os suena pues EcoVadis, por ejemplo, Aquiles, NQC, que son diferentes sistemas de evaluación que nos evalúan como proveedores, que si bien es cierto no estamos obligados a ello, pero si queremos seguir siendo clientes de ese potencial empresa, pues es probable que tengamos que adherirnos a estos sistemas de evaluación, que lo que hacen es dar un ratio en base a lo sostenibles o no que somos como proveedor, ¿no? Vale, y bueno, por último, ya por cerrar, y he terminado un poquito antes, pero por cerrar un poco la sesión, bueno, pues desde Grünberg consideramos que lo más relevante en materia de economía circular, contexto normativo, etcétera, pues bueno, lo importante es capacitar a las organizaciones, que tengáis la mayor información posible para poder enfrentar estas novedades legislativas y este contexto normativo, bueno, pues de la mejor forma y lo más preparados posibles, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la capacitación, la asistencia a formaciones específicas, bueno, pues justo la iniciativa que comentaba antes Llanos acerca de toda la publicación que tenéis en YouTube, de todos los contenidos, pues especialmente relevante porque la información es poder, como ya sabéis, y el estar lo más preparados posibles pues os permite dar la mejor respuesta, ¿no? El siguiente paso que consideramos imprescindible es la vigilancia ambiental estratégica. Como vigilancia ambiental estratégica definimos esa estrategia integrada en las organizaciones en las que tenemos ese enfoque de anticipación a lo que va a venir, es decir, que tengamos una estrategia integrada dentro de nuestra organización sobre qué es lo que va a venir a futuro, cómo nos va a aplicar y qué respuestas vamos a tener que dar. Entonces, la vigilancia ambiental estratégica es especialmente relevante y desde Grünberg consideramos que bueno, pues, esa vigilancia debe hacerse en tres ejes principalmente, que son el contexto normativo, que mencionábamos antes, esa vigilancia normativa, vigilancia del entorno, que la vigilancia del entorno entendemos como qué está haciendo el competidor, para identificar buenas prácticas, para identificar pues, esas ventajas competitivas, ¿no? Y vigilancia de mercado, que es qué me está pidiendo el cliente, ya no solo el consumidor final, sino cliente intermedio, pues si nos van a traccionar porque somos la cadena de valor de otra organización. Posteriormente, tras esa vigilancia, el siguiente paso sería planificar en qué proyectos se puede traducir esa vigilancia, en qué se traduce dentro de nuestra organización, qué pasos tenemos que dar y cómo priorizamos esos pasos. Y bueno, pues ahí estaríamos hablando de priorizar proyectos de cara a dar respuesta a estos requerimientos, como puede ser pues empezar, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono, hacer ese análisis de la criticidad de materiales dentro de nuestra organización. Si tenemos un producto específico, pues entrar en el mundo del ecodiseño, ¿no? Pero bueno, también se puede empezar haciendo esos análisis de economía circular. Esta planificación y estos pasos de proyectos lo que nos darían es como un diagnóstico de dónde están nuestros problemas, de dónde están nuestros, no voy a decir problemas, dónde están nuestras áreas de mejora, ¿no? Y estas áreas de mejora luego lo que nos tienen que derivar o se tienen que traducir en un plan de acción, unas líneas de acción. Con el objetivo de establecer esas acciones de mejora y de forma iterativa volver a diagnosticar y ver si estamos mejorando nuestro desempeño ambiental y a su vez dando respuesta a lo que hayamos identificado a través de la vigilancia ambiental estratégica y cumplimos los requerimientos normativos de mercado o que nos exija el cliente. Entonces, bueno, pues no quiero dilatarme mucho más. Esto es un poco las pinceladas acerca de la economía circular, el contexto normativo y de mercado que tenía para el día de hoy. Espero que os haya resultado interesante y por lo menos alentador para comenzar a trabajar en
en ello, y cualquier duda, pregunta o lo que tengáis, pues estamos disponibles y nada, doy paso ya a mi compañera. Muchas gracias, Sara. Ha sido súper interesante la ponencia. Además nos ha quedado clarísimo la importancia del ecodiseño y entonces pues me alegro mucho de haber invitado a Patricia Pérez. A mí me ha venido muy bien esta presentación porque ella como... Que voy a poner su presentación. Como os decía antes, Patricia es directora de proyectos de Now Studio. Vamos a duplicar. Me quedo aquí, Venga, te quedas así. Vale, la pantalla. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Janos, por invitarnos y gracias, Sara, por la presentación, porque ya te digo, o sea, no podía ser más preciosa. Para que, ¿sabes qué pasa? Que también nos da como sentido, no sé, cuando yo te escucho a ti es como, tiene todo el sentido del mundo lo que estoy diciendo, porque a veces te lo cuestionas y dices como, estamos tan pronto en un proceso en el que todavía la gente no habla de ello o no, ¿sabes? Como muy nuevo y nos cuestionamos que si vamos por el camino que hay que ir o no, ¿no? Entonces, escuchándote es como, vale, estamos en el camino, tiene todo el sentido del mundo todo esto, ¿no? Bueno, nosotros somos Now es ahora, Now Studio. Estos somos el equipo, que está Javi, que está ahí sentado, que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Estos son Muta, que son un estudio de diseño gráfico de aquí de Cantabria, que bueno, están especializados en arte, dirección de arte, branding, diseño editorial y packaging. Y esta soy yo, que soy ingeniera en diseño industrial, diseñadora de producto y también soy profesora de ecodiseño en la universidad. Para diseñadores, para diseño de moda, de interiores, etc. Entonces, bueno, nosotros como una especie de necesidad de alinear un poco nuestras preocupaciones a nivel, yo llevo muchos años involucrada en temas ambientales, de activismo de diferentes tipos, y bueno, como esa necesidad de alinear nuestro trabajo con nuestra forma de pensar, creamos Now Studio. ¿Qué somos? Somos un estudio de diseño enfocado a temas de sostenibilidad, circularidad, desde el enfoque del diseño, ¿vale? Y lo que ayudamos es esto, ayudamos a incorporar la sostenibilidad y la circularidad a vuestros proyectos, del tipo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué trabajamos? Temas de ecodiseño de productos y de servicios, temas de formación, de comunicación y de eco-managing entendido como... Eco-managing suena un poco raro porque no, es como más acompañamiento. Si vosotros hacéis un proceso de lo que sea, nosotros por ejemplo con tipos que hacemos, hicimos como una estrategia para reducción de huella de carbono, hicimos el día, tipos es un festival de diseño que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero tiene un día 1, día 2, día 3, día 4 y creamos una estrategia global. Lo que hacemos es acompañar en ese proceso que durante ese festival se están cumpliendo las cosas que hemos dicho que se van a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, esta frase ya lo has dicho muchas, se ha nombrado en tu presentación, pero es eso, el proceso de diseño determina el 80% del impacto ambiental de un producto, ¿vale? Todo es diseño, todos los objetos que tenemos, las webs que vemos, la ropa que llevamos, los coches que usamos, todos los eventos están diseñados, ¿no? Entonces, siendo diseño todo, ese es el poder que tenemos para decir qué es lo que va a ocurrir como diseñadores, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar un poco diferentes proyectos para que entendáis las diferentes perspectivas que tiene nuestro enfoque, ¿vale? Como diseñadores. Uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho este año ha sido con la Hermandad de Donantes de Sangre Cantabria. Vinieron a nosotros porque tenían dos requisitos. Por una parte, todos los años daban una medalla a los donantes honoríficos y lo hacía una medalla de plástico hecha en una fábrica X, ¿vale? Entonces la fábrica cerró y no sabían qué hacer, ¿vale? Y por otra parte, los donantes se estaban quedando mayores, por decirlo así. Había que acercarlo, necesitaban gente joven para las donaciones, ¿no? Entonces ese era un poco el enfoque que dieron al proyecto. Entonces, por una parte, hicimos un rediseño del logo, ¿vale? Intentando pues cambiar la imagen, hacerlo más actual, etcétera, etcétera. Y luego trabajamos también, por ejemplo, en su web. Que en la web, por ejemplo, de donantes, que se tratan temas de sostenibilidad, por ejemplo, que no se habla casi nunca, pero es de reducción de huella de carbono digital, ¿vale? Todo lo que es digital tiene una huella de carbono, todas las webs, los móviles, todo lo que... Y todavía no se habla de ello, o temas de green hosting, ¿sabes? Con quién tenemos nuestras webs. También temas de accesibilidad, de tipo de fuente que se utiliza, qué tipografía, qué tamaño de fuente, los colores que se utilizan, ¿vale? Todas estas cosas son cosas que cada vez se hablan más, pero que no ha estado muy presente, ¿no?
Y luego, como sustitución del objeto de la medalla, lo que decidimos hacer es decir, vale, vamos a encargar a un artista de la región, un diseñador, un ilustrador. Este año cogimos a Estefano, que es un chico joven que hace ilustración, que es lo que representa Donantes de Sangre para ellos, ¿vale? Entonces cada año haremos una edición limitada de una tirada de 100 o lo que sea, ¿vale? Y además lo hicimos con unos chicos que han abierto aquí una imprenta este año, ha sido, ¿verdad?, La Balda, que pues, son unos chicos jóvenes que hacen con papel sostenible, no sé qué, no sé cuánto. Entonces de repente es como que una cosa que era una medalla de plástico hecha no sé dónde pasa a ser esto, que significa muchas cosas, es dinero que se queda aquí, es apoyar a la gente joven, es hablar de arte, es hablar de muchas cosas. Y parece una cosa muy sencilla y muy simple, pero lo otro es como la manera sistemática de funcionar. ¿Qué hacemos? Esto, venga, pum, y no pensamos más allá, ¿no? Porque lo hemos hecho así siempre. Esto es otro proyecto que hicimos hace ya 2 años igual, no lo sé, por ahí, ¿no? Entonces es una exposición que hicimos en el Palacio de Festivales, que es con artistas de la región, y era un espacio diáfano y nos pidieron hacer como unos módulos expositivos para distribuir el espacio, ¿no? Y nosotros lo hicimos con la condición de que fuésemos los dueños de esos módulos, que una vez que terminase el proyecto nos quedásemos con ellos, ¿vale? A ver, creo que hay aquí un vídeo que se ve, a ver si funciona. Dale al play, please. Sí, vale, entonces lo que hicimos es diseñarlos de una manera que tuviesen diferentes formas, ¿vale? Para que luego pudiésemos utilizarlos para otras cosas, ¿vale? Entonces, esto fue todo durante la exposición y una vez que terminó los pusimos en nuestra web. Y los pusimos para que si alguien quería comprarlos o alquilarlos, estuviesen a su disposición. Nosotros lo diseñábamos el espacio, lo que nos diesen y tal. Y entonces, este verano, me pasas a la siguiente, please, que yo no sé si esto va o ahora. No, ahora. Este año Brulisa, que no sé si lo conocéis, que además acaba de ganar hace nada un premio de sostenibilidad del BBVA y del Celis de Can Roca, pues nos llamó y nos dijo, quiero vuestros módulos. Y ella tiene una nave en Tama, quería hacer una zona de catas, entonces dijo, vale, pues genial, pues compro los módulos, nosotros los convertimos en estanterías, les pusimos tal, hicimos como unos separadores para hacer una mini exposición y ahora están en su espacio, ¿no? Y eso es lo que significa diseñar algo pensando que va a tener más de una vida y que no va a ser una cosa puntual de ese momento, ¿no? Estos de Certamen Tipos, que lo que hicimos es un festival de diseño que organiza Javi, que está aquí, que lleva 9 ediciones, creo que es ya, y lo que hicimos es un plan de reducción de huella, que es con cosas un poco evidentes, como era pues eliminar las botellas de agua del evento, yo qué sé, promocionar el transporte sostenible, ticket electrónico, cosas así, ¿no? Pero una de las cosas que fue más interesante fue el tema de las tote bags, que hicimos el merchandising, dijimos, vale, no vamos a producir este año tote bags, y lo que vamos a hacer es una campaña de recogida de totes con el Menéndez Pelayo, con el cole, en el que los niños van a llevar todas las que tienen en casa, y además les vamos a explicar la problemática que hay de los residuos textiles, y por qué el sobreconsumo no funciona, y por qué todas estas cosas, ¿no? Y aparte lanzamos una campaña de comunicación diciendo, mira, este año en vez de fabricar estas totes vamos a ir a ver a nuestra tía Carmen, no sé qué, que funcionó muy bien en redes, ¿no? Porque era un poco una manera diferente de hablar de este tema. Y además, con las totes que recogimos, hicimos un taller en la universidad con los estudiantes de cine, de serigrafía, tal. Entonces, lo mismo un poco de la medalla. Normalmente es mucho más fácil decir, vale, sí, hazme 200 tote bags, y llegan y ya está, y me da igual todo. Y esto es otra historia, ¿sabes? Es tener conversaciones, hablar sobre temas que importan, o sea, generan muchas cosas, ¿no? Con temas de formación, este es un vídeo, pero no sé si ahora. Con temas de formación, sobre todo lo que estamos haciendo es talleres de biomateriales, que no sé si lo conocéis, si habéis escuchado alguna vez hablar de ello. Básicamente son materiales que son biodegradables, que hablamos, se hacen con residuo orgánico o con otras cosas. Entonces son unos procesos que son súper bonitos, súper interesantes, hablan de economía circular en estado puro, te obliga a repensar cómo consumes, dónde consumes, consumo de temporada, ¿vale? O sea, yo me obliga a mí misma a hacer estos procesos, ¿no? Lo hacemos con niños, lo hacemos en la universidad, ahora vamos a hacer uno con niños en el puerto, con moluscos y no sé qué. Entonces, bueno, te da mucho juego porque tiene muchas variables y porque además es un proceso muy creativo y muy de conciencia, ¿vale? Y de conciencia. Y luego, por último, pues hablar de... Este año hemos empezado, con Muta a trabajar con la textil santanderina,
¿vale? Esto también es un vídeo que no sé. Esto es la línea que han sacado este año Textil Santanderina, que es Ecodesk, que es la línea como más sostenible que tiene, que está toda producida en Europa, por lo que tiene una reducción de huella de carbono brutal. Aparte, bueno, ha reducido pasos en los procesos, por lo que una huella hídrica mucho menor, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, otro de los ejemplos que hemos hecho con ellos es este catálogo, que este catálogo es el catálogo de la línea de bomberos. Y normalmente lo que ocurría es que los catálogos de textiles, en general no de Textil Santanderina, sino que tienen las muestras de textil que se envían cada año y el año siguiente está obsoleto y no se puede hacer nada con ello porque además está pegado y son diferentes materiales, no se puede reciclar. Entonces hemos dicho, vale, vamos a proponer un catálogo circular que sea actualizable, que yo cada año envío las actualizaciones de ese año y el catálogo se mantiene. Además me pueden devolver las que están obsoletas y yo las gestiono en textil de manera adecuada, ¿vale? Por eso no usamos colas, todo está cosido para que se pueda desmontar y gestionar los residuos adecuadamente. Solo tiene una tinta para ahorrar energía en los procesos, papel certificado, reutilizables. Al final te quieres quedar solo con la carpeta, pues la puedes reutilizar, y todo es reciclable, ¿vale? En la parte interna, que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es diseñar de una manera que cuando ya no se pueda hacer nada más, por lo menos se pueda gestionar de una manera adecuada. Y bueno, con ella estamos trabajando en todo, ¿no? En cambiar un poco toda la manera de funcionar en sus cosas. Y me quedo con esta frase de Ellen MacArthur Foundation, que bueno, lo has mencionado tú también, que es: a través del diseño podemos eliminar los desechos y la contaminación, hacer circular productos y materiales y regenerar la naturaleza, creando una economía que beneficie a las personas, las empresas y el mundo natural. Y es un poco como nuestra intención, es lo que queremos conseguir con nuestro estudio y nada, y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patri. Creo que ahí tenéis ejemplos súper claros de cosas que nos obligan a repensar, ¿no?, lo que hacemos el día a día.